seguirles con las primeras noticias de TV Ciudad en este martes 6 de junio. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 9 grados la temperatura Frío, a frío. esta hora. Está frío, frío, como decía Juan Luis Guerra. Y ya vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy, para esta jornada que, como decía Pilar, arranca fría, pero tenía una mínima todavía peor, 6 grados. Salud, 22 será la máxima para esta jornada, con cielo nuboso y algo nuboso. Refrescó y son los efectos, ¿no? El miércoles 7 de junio va a estar algo nuboso, sin perspectiva de precipitaciones, 11 y 19 las temperaturas extremas. Efectivamente. Bueno, ¿qué pasa de cara al jueves? Tendremos una mínima de 12, va a ser calor, porque la máxima será de 25 y allí el Instituto Uruguayo de Meteorología dice que tendremos probables precipitaciones de cara al día jueves. Algunos de los temas que vamos a desarrollar hasta las 9 de la mañana tienen que ver con lo que vivimos ayer de forma muy intensa aquí en TV Ciudad por esa transmisión especial que se realizó durante prácticamente toda la jornada. Cientos de personas despidieron al exintendente Mariano Arana. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que Arana era un hombre cariñoso, de risa franca y una generosidad sin límites. En otro orden, les contamos que la Cámara de Senadores va a tratar hoy el caso Penades. Finalmente va a analizar el pedido de desafuero del senador nacionalista. La vicepresidenta Beatriz Argimón señaló que se sintió sorprendida justamente por la decisión del directorio del Partido Nacional de no remitir el caso a la Comisión de Ética, algo que se iba a realizar en el día de ayer, pero finalmente se postergó. Y el caso Marcet tiene sus repercusiones en la actualidad porque la ex canciller de la República, Carolina H., aseguró que no mintió en la interpelación que se realizó por este tema, por la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marcet, pero que en ese momento todos los jerarcas sabían lo que había pasado. Bueno, por otra parte, les contamos que AEBU se declaró en conflicto por la situación de la caja bancaria. Según el sindicato, el déficit de la caja se agravó a causa de la pandemia y de esta manera reclama que los bancos aporten su salvataje, para su salvataje. Bien, y ahora vamos a abrir una ventana hacia las calles de Montevideo para ver cómo está la ciudad y sobre todo por dónde circular, porque hay tramos que están interrumpidos en esta jornada. Datos del Centro de Gestión de Movilidad, como dijimos, @IMTránsito, @MBD Transporte, siguiendo minuto a minuto lo que pasa en las vías. Movida y gris en la mañana, haciendo un poquito de fuerza el sol para salir. Rincón, entre Misiones y Ituzaingó, estará cortado hasta el 30 de julio por tareas vinculadas al Late Ciudad Vieja. Francisco Solano Antuña, entre José Yauri y Pedro Berro, cortado hoy hasta el mediodía, hasta las 12 por trabajos de grúa. Pasaje Federico Renom, esquina 21 de septiembre hasta las 12 del mediodía y Canelones entre Salto y Martínez Trueba hasta el 9 de junio, es decir, hasta el sábado por tareas de saneamiento. Grito de Asensio entre Boulevard Artigas y Julia Fletcher estará cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de demolición allí en la zona desde el 5 de junio hasta el 9 de este mes. Santa Lucía, entre Camino Castro y Marcelino Díaz y García, también estará cortado de 7 a 17 por tareas de saneamiento. Vamos con dos más. Nicaragua, entre Batoví y Fernández Crespo, de 7 a 15 por tareas de hormigonado. Y Vázquez, entre 18 de julio y Colonia, hasta las 3 de la tarde por tareas de UTE. Va a estar interrumpido el tránsito en esa calle de la ciudad. Muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Pilar lo decía en el arranque. Ayer, tuvimos una extensa transmisión con lo que significó el último adiós al exintendente de Montevideo, Mariano Arana, que, tuvo y tiene su última morada allí en el cementerio del Buceo, donde cientos de personas se congregaron para despedirlo. Quien hizo su último discurso de despedida fue el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Lo describió en su don de gente, su calidad de persona y también la herencia política que deja. El cortejo fúnebre partió de la Intendencia de Montevideo y pasó por la huella de Sereini, casa del Frente Amplio. También hizo lo propio frente a Facultad de Arquitectura, donde con carteles agradecieron su dedicación al exprofesor y referente de esa casa de estudios. Al llegar al cementerio del Buceo, cientos se congregaron para dar el último adiós al exintendente. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, recordó cuando Arana aceptó la candidatura a la Intendencia de Montevideo en 1984. Era una campaña de una desigualdad
de una falta de equilibrio. La mayoría de los dirigentes frentamplistas estaban proscriptos. Y así todo, Mariano salió y hacía esa broma que lo caracterizaba, porque tenía un fino sentido del humor, y menos mal que lo tenía, que decía, yo acepto si no salgo, ¿no? Y faltó muy poco para que fuera intendente, y para la elección del 89 le volvieron a insistir y él propuso el nombre del doctor Tabaré Vázquez. Su generosidad no tenía límites, la generosidad de Mariano no supo de límites. Y también construyó junto con Tabaré en la Intendencia una escuela de gobierno. Mariano era esencialmente un hombre bueno, lleno de talentos, pero por sobre todo un hombre bueno, de risa franca, de abrazo fraterno, de mirada gentil, de entendimiento fácil, de comunicarse con cualquier sector de la sociedad con el mismo respeto. Arana es Montevideo y Montevideo es Arana. Hasta siempre, querido compañero. Bueno, y más temprano, en el atrio de la Intendencia de Montevideo, donde se realizó el velatorio del exintendente Mariano Arana, bueno, pasaron varias figuras políticas, entre ellas la intendenta Carolina Cose, quien destacó la gestión de Arana y también el rol y el vínculo que tenía con los asuntos departamentales. Sí, además agregó que en cada actividad que estaba Arana convocaba mucha gente y sobre todo además de todos los sectores políticos. Un dolor porque, bueno, perdimos a un gran compañero, gran intendente de Montevideo, gran arquitecto, gran profesor de la Universidad de la República, muy querido por todos nosotros. El pasado mes de noviembre, intendenta, bueno, pudo finalmente reconocerlo allí en la Intendencia de Montevideo y también los ediles. ¿Qué significó para usted esto puntualmente? Reconocer a Mariano como ciudadano ilustre de Montevideo fue un sueño hecho realidad y fue apenas un pequeño homenaje con respecto a lo que él se merecía. Pero yo creo que todos los que lo conocimos y la enorme mayoría de los montevideanos y de las montevideanas lo tenemos en nuestro corazón. Alguien que quiso a Montevideo, que la entendió y que la fue haciendo redescubrir por todos nosotros a través de pequeños detalles, los bancos de la Rambla. Me acuerdo la chinche que se agarró cuando pusieron los primeros bancos de la Rambla dándole la espalda al mar. Esas cosas que tenía Mariano, dijo no, hay que mirar al mar. En fin, fue el que sin duda mejor entendió Montevideo y la hizo siempre estar del lado de quienes más la necesitaban. Fue el creador del Montevideo rural. Es imparable si uno se pone a hablar de las cosas que hizo y que defendió Mariano, como su rol de protector del patrimonio cultural de la nación, sobre todo con el movimiento que inició durante la dictadura para proteger el avasallamiento de nuestra cultura, su rol en la defensa y en la promoción de la cultura, la recuperación del Teatro Solís, las obras de saneamiento. Es impresionante y bueno, es un enorme cariño que le tenemos todos. Bueno, también habló el expresidente José Mujica. Entre otras cosas dijo que Arana era un enamorado de Montevideo. Mariano tenía muy claro que era un componente de la cultura y sembró permanentemente eso. Los estudiantes de arquitectura que lo conocieron siempre hablaban de que era un enamorado que ponía, aparte del conocimiento, la sensibilidad de un hombre superior. Fue bueno en el buen sentido de la palabra, en el sentido machadesco. Y es una vida ejemplar, que es un ejemplo de compromiso, de humildad y de amor a la sociedad en la cual le tocó nacer y vivir. Por eso
no es un compañero del frente. Es un compañero de los orientales, pero fundamentalmente de esta ciudad, a la cual quería y adoraba. Cambiemos de tema. La ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina H., aseguró que no mintió en la interpelación que le realizaron sobre el caso de pasaporte del narco uruguayo Sebastián Marcet, pero sí reconoció que no mencionó alguna información cuando estuvo en el Parlamento. Sí, efectivamente. En entrevista con los colegas de Canal 12, H. explicó que renunció pese a tener el respaldo del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y también del secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Yo doy un paso al costado por una situación que es una situación política. Yo me voy de la Cancillería con el respaldo público y expreso, tanto del presidente de la República, como del secretario general del Partido Colorado, como de la mayoría, o si no todos, los mayores referentes del otro sector, del sector que yo no pertenecía, o sea, el sector ballistas. O sea, hubo un tema netamente político. Yo no miento en el Parlamento. Yo en ningún momento dije, yo no sabía quién era Marcet. Eso yo, no soy yo la que lo digo. No, lo dice Bustillo, concretamente. Exacto. Yo no soy. Quizás no dije un elemento, pero yo cuando digo que no me dio detalles me refería a lo que él acababa de decir, que hablaba de una investigación. ¿Y por qué no se dijo? La interpelación es a los ministros. Las líneas de la interpelación no las fijé yo. Y yo tenía que tener lealtad hacia mis superiores. Consultada sobre si se arrepiente de haber omitido la información de que conocía quién era Marcet y los chats que tenía con Maciel, respondió. Puede ser, sí. Puede ser que al día de hoy... sí, puede ser que sí, me arrepiento, sí. El senador Frente Amplista, Mario Vergara, dijo que son muy graves las declaraciones de la ex vicecanciller Carolina H. y dijo que el gobierno mintió cuando fue interpelado en la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. Sí, y Vergara además dijo que el canciller Bustillo será consultado justamente por este asunto cuando vaya a la Comisión de Relaciones Internacionales, donde será consultado además por el frustrado Tratado de Libre Comercio con China. Cuando nosotros tuvimos que llegar hasta el ámbito judicial para exigirle a la Cancillería que hiciera pública estas comunicaciones, esto lo reitero porque no es cierto que fue de motu propia ni de Cancillería ni de la ex subsecretaria H que puso voluntariamente los chats sobre la mesa, fue porque el Frente Amplio terminó yendo a la justicia para exigirle a la Cancillería esta información. Ahí quedó claro que por supuesto que se sabía quién era Marcet por estos chats entre el subsecretario de Interior y la subsecretaria de Cancillería, que le decía justamente que Marcet era un narco pesado y peligroso y que sería muy malo que fuera liberado. Lo que en la interpelación el propio ministro Bustillo había dicho que hasta marzo nadie sabía quién era Marcet. Bueno, ya nos había quedado claro que eso no era cierto y ahora no hacemos más que confirmar con esta confesión de la ex subsecretaria que los ministros, en particular el canciller, estaba informado de quién era Marcet, sabía que era un narco pesado y peligroso, según lo que ella transmite, y que por lo tanto sí se sabía quién era en el momento en que se le expide y se le envía de manera extraordinaria un pasaporte a Dubái. Hoy se realizará la inauguración de la planta de UPM2 en el Pueblo Centenario, allí en el departamento de Durazno, con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Sí, una ceremonia que comenzará sobre la hora 13:30 y contará con la presencia del presidente justamente de Luis Lacalle Pou, como decía Pilar Teijeiro. En el comunicado difundido por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas se destaca que esta obra colocará a Uruguay entre los principales exportadores globales de celulosa del mercado. La construcción de UPM2 requirió una inversión total de 3.470 millones de dólares, que incluyó además una terminal portuaria de aguas profundas en Montevideo, la construcción del tercer vivero de eucaliptus de la compañía en Sarandí, departamento de Durazno, e inversiones en infraestructura e instalaciones locales en el interior del país. La planta tendrá una capacidad de producción anual de 2.1 millones de toneladas de celulosa de eucaliptus y va a posicionar a la empresa como uno de los mayores proveedores de celulosa del mundo.
Y como sabemos, parte de la atención de esta jornada va a estar en el Parlamento, porque en esta jornada empieza la Cámara de Senadores a analizar el pedido de desafuero del senador blanco Gustavo Penades, que es investigado por varios delitos de explotación sexual de menores. Sí, como decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, el directorio del Partido Nacional decidió no remitir el caso del senador Penades a la Comisión de Ética de su partido. Sí, el presidente del directorio nacionalista, Pablo Iturralde, dijo que se entiende que las denuncias contra el legislador son trascendidos, por lo que esperará conocer la postura del Senado y la confirmación del desafuero para adoptar una decisión a nivel partidario. El directorio tiene dos maneras de actuar. Una es decir, bueno, que vaya a la Comisión de Ética porque se dice que dijo, porque estuvo en las redes o porque hay una serie de denuncias. Aparentemente sí hay una serie de denuncias, alguna serie de denuncias graves que está tratando el Senado. No puedo hoy hacerme eco de la certeza de que las denuncias son esas. Digo, en algunos casos han sido trascendidos, se ha manejado mucho tema a través de los WhatsApp, se dice que dijo. Yo quiero tener la información cierta y actuar no al grito de la tribuna, sino con toda la información. Pero no es, exacto. La tribuna, ¿no? La Suprema Corte de Justicia es un pedido de desafuero, no es la tribuna, no es, o sí es lo mismo. ¿Usted conoce lo que dice el expediente? ¿El pedido de desafuero de un senador? ¿Usted conoce el expediente? ¿No es suficiente el pedido de desafuero por sí mismo? Me parece que es suficiente para que lo trate el Senado y que analice el desafuero. Una vez que conozcamos lo que dicen, yo no me manejo por... A ver, el pedido se hace para investigarlo, no necesariamente para otra cosa. Acá lo importante es que hay graves hechos denunciados, que el partido los escucha con mucha atención, manifiesta mucha preocupación y, como se los decía a alguno de ustedes el otro día, no importa cuán alto se esté políticamente, más allá de todos nosotros está la justicia y la ley. Y a eso es lo que nos tenemos que someter. Hoy nos pareció que el elemento que nos estaba faltando es la decisión del Parlamento de quitarle los fueros al senador Penades. A todo esto, la senadora nacionalista Carmen Aciaín señaló que ningún partido planteó que el desafuero de Penades se realizara mediante una sesión secreta. Sí, exactamente. La sesión en reserva no se planteó por ninguna de las bancadas, eso fue un trascendido que se había pedido por una bancada, fue un trascendido que no respondía a la, perdón, a la realidad. Yo lo que hice fue, en un momento que me preguntaron, yo dije que yo opinaba que debía ser tratado con una debida reserva en atención a todos los protagonistas. Pero eso fue una opinión que yo di y no fue una cuestión planteada por ninguna bancada. Por su parte, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, afirmó que ninguna fuerza política solicitó que las sesiones sobre el desafuero de Penades fueran secretas. Así, exactamente. A las 3 de la tarde va a sesionar la comisión y en la coordinación ya informé que voy a llevar en mano el expediente. El expediente, en realidad la solicitud, no se trata del expediente, acompañado, según se me solicitó, con 9 copias que yo misma voy a sacar. Y bueno, la comisión será quien defina los tiempos y modos que va a tratar esta solicitud. Ningún partido en la interpartidaria solicitó la sesión de la comisión secreta. Ningún partido. ¿Qué opinión le merece que el directorio del Partido Nacional resuelva esperar a que se expida el Parlamento para luego ver si lo envía al Comité de Ética? Me sorprendió. Creo que hubo un cambio de criterio. Generalmente cuando había un tema determinado, el directorio no esperaba saber qué pasaba en el Parlamento. Yo hubiera preferido que tomara la decisión hoy. Por su parte, el senador del Frente Amplio, José Carlos Maía, defendió la posición de su partido de pedir que el trámite pase como es el trámite habitual, por la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta para luego pasar al plenario. Sí, esto pese al pedido justamente del senador Penades y la intención, además, del Partido Nacional de que el asunto fuera resuelto por el plenario de la Cámara de Senadores en carácter de grave y urgente. Las formas constitucionales y legales así lo requieren, así hay que proceder. Y creo que además, cuando se trata de un tema de desafuero,
más allá de este que tiene una situación de mucha delicadeza y un tema muy grave, no es de recibo que los parlamentarios que integran la comisión no tengan acceso a la información básica a la hora de pronunciarse. Uno no se puede pronunciar por lo que aparece a través de medios de comunicación, que uno lo toma como insumo muy importante, pero no es un elemento que deba uno ser fundamental o decisivo a la hora de tomar un pronunciamiento, insisto, muy importante sobre un integrante del Senado. Y el Frente Amplio va a tomar la actitud de acompañar, por supuesto, el desafuero y a trabajar tanto en comisión, que fue lo que planteamos desde el principio, como en el Pleno, con la responsabilidad que supone abordar asuntos de esta delicadeza. Y también están habiendo pronunciamientos desde la sociedad civil. Por ejemplo, la Intersocial Feminista llamó al sistema político a no entorpecer la investigación debido a las 8 denuncias que hay contra el senador Penades. Sí, el colectivo también criticó el comunicado emitido por la Asociación de Abogados Penalistas que cuestionan a la abogada Soledad Suárez, que es justamente la defensora de la mayoría de los denunciantes. Desde el presidente Luis Lacalle Pou pasando por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, incluidos correligionarios partidarios, han preferido hacer declaraciones de apoyo al senador sin referirse a las víctimas. Hasta políticos de distintos partidos, destacando las virtudes de Penades como político, omitiendo el delito que se lo acusa por ser un tema delicado, comienza el comunicado de la Intersocial. De ser condenado por la justicia, el Parlamento debería responder algunas preguntas. ¿El marco legal vigente sería el mismo si él no hubiera formado parte de dichos debates y aprobaciones? ¿Cómo debe actuar el Parlamento si la justicia lo sentencia por delitos sexuales cometidos mientras era parte del Poder Legislativo? Son algunas de las preguntas que realiza la Intersocial en el texto. En estos días, la gremial de abogados penalistas ha lanzado un ataque mediático en contra de la abogada Soledad Suárez, perteneciente al consultorio jurídico de la UDELAR. Preocupa la motivación de una medida de estas características que pretende silenciar a una defensora y a sus víctimas, amedrentando con denuncias y exponiéndola al escarnio público con base a interpretaciones e intencionalidades de sus dichos que no representan la palabra de esta y de las cuales se le pretende responsabilizar. En los delitos sexuales, sobre todo en aquellos que se ejercen contra la infancia y la adolescencia, la reserva de la identidad de las víctimas es una condición necesaria para garantizarles el acceso a la justicia en condiciones de seguridad. Por último, el texto señala, debemos solicitar al sistema político no entorpecer a la justicia con sus comentarios. Debemos defender la separación de poderes, concluye. Bueno, vamos a cambiar de asunto ahora. Hablamos de encuestas, de números y les contamos que el expresidente José Mujica es el líder político que recibe mayores simpatías con el respaldo del 50% de la población. En un segundo lugar se encuentra el presidente Luis Lacalle Pou con 43%. Esto según la encuesta de equipos consultores presentada en las últimas horas. El relevamiento realizado entre el 11 y el 24 de abril también revela que los líderes políticos que despiertan más antipatías en la población, pero ustedes son Juan Sartori con el 58% y Guido Manini Ríos con el 53%. Muy cerca de ellos se encuentran Pedro Bordaberry con el 49% y Luis Alberto Heber con el 48%. Si bien la consultora aclara que ser popular implica tener también ciertos niveles de aprecio, no implica intención de voto. En un tercer escalón, cercanos al 35% en simpatías, aparecen Carolina Cose, Danilo Astori, Yamandú Orsi y Daniel Salinas. De esta forma, en la figura de mejor imagen de la coalición de gobierno, sin ser el presidente, es alguien que hoy no está participando en la actividad política como el ex ministro de Salud Pública. Y vamos a otros temas. El diputado Frente Amplista Nicolás Lorenzo dijo que la justicia dio plazo hasta el 17 de julio para que la Intendencia de Artigas justifique el gasto millonario pagado en 3 años por compensaciones y horas extras a funcionarios. Sí, el otro día lo contábamos, mucho dinero en materia de horas extra y justamente el legislador artiguense aseguró que no descarta promover un juicio político contra el intendente de Artigas, Pablo Caram. La bancada de del Frente Amplio presentó una denuncia judicial en Fiscalía para que se investigara y toda la documentación que me respondan de aquí el 17 de julio con la presidenta resolvemos que vamos a aportar esa información a lo que es la demanda ya hecha por los ediles y trabajar en conjunto desde la banca, desde la presidencia del Frente Amplio y desde las
la bancada de ediles. En una primera instancia, sí, nosotros analizamos hacer alguna actividad que tenga que ver con un juicio político, o se hizo un llamado sala al intendente de la Junta Departamental, él concurrió, y de ahí pues esto quedó como que necesitamos datos, no tenemos toda la información todavía. Entonces cuando tengamos toda la información, ahí la mesa política va a evaluar qué pasos dar a nivel político. Por otro lado, el diputado Lorenzo dijo que el presidente Luis Lacalle Pou está al tanto de las irregularidades y que intentó minimizarlas cuando en febrero concurrió al Carnaval de Artigas. El presidente tiene un vínculo, diría yo, que personal con el intendente Karam. Ha venido en otras ocasiones y tiene un vínculo bastante cercano a él. Tiene conocimiento, sí, de causa. Cuando el vino fue en febrero y esto empezó en diciembre. O sea, cuando el vino, que era el momento de carnaval, fue cuando se conoció el recibo que circuló por todas las redes sociales y todos los medios. Entonces el intendente tenía conocimiento de eso, ¿no? El presidente, perdón, tenía conocimiento. Y bueno, y trató de minimizar porque cuando el vino en febrero fue cuando prendía fuego todo con el recibo sueldo ese que estaba. Así que pienso que se trató de minimizar y tratar de no responder a lo que se le preguntó. Hasta allí el resultado de un pedido de acceso a la información pública. Otro pedido de acceso hizo la senadora Sandra Lasso sobre las nuevas viandas que reparte el Ministerio de Desarrollo Social a la población más vulnerable. Sí, efectivamente. La senadora no aceptó una invitación cursada por el MIDES para degustar justamente las viandas, porque entiende que es algo que no corresponde y además dijo que es algo preocupante. Por otra parte, la legisladora señaló que no puede entender la cantidad de ciudadanos uruguayos que siguen alimentándose en ollas populares. Hay que conocer de primera mano cómo se llevó adelante la adquisición de esta comida congelada, porque en definitiva estamos hablando de eso. También aspectos que tienen que ver con, si existen costos extra a lo que fue la compra, la adquisición, si la cadena de frío, la distribución estuvieron incluidas en eso. Ustedes saben que el Ministerio de Desarrollo tiene un gasto observado importante y bueno, nos parece que hace la transparencia tener esta información de primera mano, un programa que de alguna manera se anunció operativo a partir del 10 de abril, pero que hoy no está concluido, está inconcluso. Se habla de 7.000 viandas, en su momento se habló de 10.000 y nosotros entendemos que es insuficiente. Estamos hablando de un costo que se anunciaba en la propia comisión de 50 pesos por vianda, hoy se habla de 200, en realidad nos parece que no está llegando a quienes tendrían que llegar y más allá de la invitación que el Ministerio nos realizó para que fuéramos a una degustación, nos parece que no es procedente, agradecemos la invitación pero la estamos rechazando de plano porque nos parece que con el mismo criterio podemos invitar al ministro a que recorra porque todavía quedan algunas ollas populares a partir de la solidaridad de los vecinos y las vecinas, y hay gente que no está recibiendo la vianda y sí está teniéndose que alimentar lamentablemente a partir de la solidaridad de otros ciudadanos. Lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. AEBU se declaró en conflicto por la situación de la caja bancaria. Según el sindicato, el déficit de la caja se agravó a causa de la pandemia, con la pérdida de unos 1.200 puestos de trabajo en el sector privado y la jubilación en el sector oficial de 1.000 trabajadores. Sí, AEBU ya adelantó que tomará medidas sorpresivas en el sector financiero. No se tomaron las medidas, no hubo voluntad política, por supuesto las empresas del sistema no quisieron tampoco dar su aporte económico y esto ha desembocado en que ahora tenemos una situación más dramática y sobre todo que le genera situaciones de incertidumbre a muchos jubilados y a los que van a ser jubilados y esto además ha influido sobre un factor que también produce mayor pérdida, que es que se jubilan más jóvenes, ¿no? Van a haber medidas que se van a empezar a hacer escalonadamente en todos los departamentos del interior, con paros al final de la jornada para hacer asambleas informativas tanto con jubilados como con trabajadores activos. Y aquí en Montevideo y zona metropolitana se va a dar por empresa y por diferentes zonas paros que también se irán desarrollando en estas 2 semanas para hacer asambleas. Nuestra propuesta va por el lado de que tiene que haber una aportación de las empresas que está vinculada a cómo les va en el negocio, que es una aportación adicional de acuerdo al activo que está en sus balances.
una propuesta respecto a títulos que tiene que poder negociar la caja bancaria con la garantía del Estado para conseguir financiación, y bueno, y veremos a nosotros qué nos toca también aportar, pero estas propuestas ya están en la mesa, ¿no? El director de Antel por el Frente Amplio, en representación del Frente Amplio, Daniel Larrosa, solicitará dejar sin efecto el contrato entre Antel y los canales 4, 10 y 12 para transmitir su señal a través de la plataforma Antel TV. Sí, en el año 2002 Antel se comprometió a pagarles $1 millón al año a cada canal para transmitir justamente la señal. En declaraciones al programa La Letra Chica, Larrosa afirmó que ese contrato solo generó pérdidas para la empresa de telecomunicaciones. La demanda fue la mitad de lo que ellos prevían. Entonces, con esa demanda, con esa poca monetización que tienen, el negocio ya daba malo antes, pero ahora da desastroso. Entonces, a lo que voy es, ya en este primer año, según las cuentas de ellos, los primeros 7 meses perdimos, la cuenta hecha por Antel, ¿no? Con unas hipótesis muy optimistas, los primeros 7 meses dan $800.000 de pérdida. El cálculo anualizado que yo hago ahora con los datos actuales me da 2,5 millones de pérdida el primer año y 6 millones de pérdida en los 3 años. O sea, pagamos 9 y perdemos 6 de eso. No llegamos a desquitar. Entonces, lo que estoy planteando es, bueno, la alternativa que tenemos es rescindir. Porque al año se podía rescindir. Eso hay que anunciarlo 60 días antes del vencimiento del contrato y eso pasa el 15 de junio. Y por tanto, el planteo de este representante del Frente Amplio va a ser rescindir ese contrato y el contenido podría ser interesante si uno lo renegocia en el sentido de que la calidad del producto es un producto homogéneo a los demás, se pueda proyectar, se pueda castear, se pueda ver en pantalla grande y además el precio que sea acorde a la demanda que está teniendo. Bueno, muy bien, vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta hay más información, ¿eh? Sí, información internacional, el trabajo de nuestros compañeros a través de móviles que, bueno, en el Parlamento, vamos a estar por el Parlamento, que hay mucha actividad en esta jornada, uno de ellos el ingreso del desafuero, ¿no? de Penades, el tratamiento en la Cámara Alta. Ya seguimos. Bloque de MBD Noticias, seguimos avanzando en la información. Les contamos que el Senado va a aprobar hoy el proyecto de ley de delitos ambientales. Esto será con todos los votos de la Cámara. Sí, el director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Germán Aller, sostuvo que la iniciativa tiene buenas intenciones, pero no es una construcción jurídica adecuada. Nosotros tenemos previsto en el Código algunas de estas conductas, no descritas de esta forma, ¿no? Quiero aclarar, pero que abarcarían estas conductas, pero están dispersas. Entonces, contemplación jurídica no tenemos suficiente, no tenemos adecuada, pero tenemos, no es que estemos en la noria o en la nada. No nos engañemos, las fábricas, si uno piensa en el siglo XIX, ni siquiera en el XX o comienzo del siglo XX, ya había preocupación y eso llevó a legislar en nuestros códigos sobre algunas de estas cuestiones. Sigue siendo delito la desviación de cursos de ríos, etcétera, con razones que no estén debidamente fundadas y con control por parte del Estado. Eso sigue siendo delito. A veces un empresario o una empresa multinacional o extranjera diga, bueno, ¿cuánto cuesta la multa? Y prefiero pagar la multa, pero dañar el ecosistema. Lo que pasa es que en ese tipo de casos lo que hay que prever, a mi modo de ver, no es tanto la sanción meramente económica, sino además de la económica, tener una progresión que permita la expulsión, la clausura, el cierre de esa empresa. Y ahí la cuestión cambia. Así que hay formatos de delitos parcialmente en blanco o en blanco. Muchas formas culposas o imprudentes que debieran de estar fuertemente sancionadas en la esfera administrativa, pero no penal. Le agregamos delitos de peligro y eso es lo que nos hace que una buena idea, un buen propósito, una muy buena fundamentación, pero el proyecto tal como está, a mí me parece que no es una construcción jurídica buena, adecuada o como merecemos tener.
Pero ustedes, la justicia argentina imputó por posibles maniobras de lavado de dinero a la empresa uruguaya The Local, que se especializa en pagos transfronterizos. Sí, la indagatoria apunta a una eventual sobrefacturación y también contrabando de divisas por unos 400 millones de dólares. Según informó el portal de noticias Infobae, la justicia argentina investiga The Local ante la sospecha de que haya propiciado maniobras para la fuga de divisas. Es una empresa que brinda servicios de pago transfronterizos que conectan las grandes empresas tecnológicas a los grandes mercados emergentes. Se trata de la primera empresa uruguaya considerada como unicornio, ya que alcanzó una cotización de $1.000 millones antes de cumplir 10 años de vida. Sin embargo, la aduana argentina comenzó a investigarla por presuntas maniobras indebidas en el mercado cambiario. La denuncia apunta a que la empresa aprovechó la brecha cambiaria para fugar capitales a través de maniobras que no quedaron registradas en su contabilidad. La maniobra ilícita sería por unos 400 millones de dólares. La denuncia fue presentada por el fiscal Guillermo Marijuán con base a información de la aduana. Según informó Infobae, la jueza María Eugenia Capuchetti aceptó la denuncia e instruyó al fiscal Ramiro González para que realice la investigación del caso. En este sentido, la justicia argentina evalúa remitir un aviso oficial a la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos sobre la investigación contra The Local que cotiza en la Bolsa de Nueva York. También se analiza solicitar información al FinCEN, Red de Control de Delitos Financieros, y a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, también de Estados Unidos, sobre quiénes fueron los beneficiarios efectivos de los giros realizados por The Local, para intentar establecer de dónde provino el dinero que salió de manera indebida de Argentina. Cambiamos de tema ahora, les contamos que se realizó una movilización a las afueras del Codicen, esto en reclamo de intérpretes de lengua de señas en el Liceo 32, donde cursan ciclo básico personas sordas y también con hipoacusia. Sí, en este liceo las clases comenzaron 3 semanas después que en el resto de los centros educativos y además hay grupos con menos horas de clase justamente por falta de intérpretes. La falta de intérpretes se da en el Liceo 32, pero también en el 35 y el IABA, donde cursan bachillerato. Autoridades de Codicen recibieron los planteos de madres de estudiantes y a un grupo de intérpretes que se desempeñan en secundaria. La comunidad educativa reclama que la responsabilidad es del Centro de Recursos para Estudiantes Sordos, dependiente de secundaria. El próximo miércoles habrá una reunión del Consejo donde abordarán la problemática. Hay un grupo en el liceo de primer año que los lunes y viernes no está teniendo intérpretes. Después, en ciertas materias, tienen 2 materias con intérprete, una sin intérprete. Los profesores están. Lo que está haciendo falta son los intérpretes para esos profesores oyentes, porque un profesor oyente no puede dar una clase a chiquilines sordos, escribirle en el pizarrón y interpreten lo que ustedes quieran. Sí o sí necesitamos a los intérpretes para nuestros chiquilines. Sí, hay mamás que viven en Pando, hay mamás que viven en Sauce, y nos ha pasado de llegar al liceo y nos dicen no hay intérpretes. Que hay otra cosa, estamos reclamando también el intérprete institucional y lo importante que es eso para nuestros chiquilines, porque el intérprete institucional tiene que estar del día 0 y tiene que estar todo el horario en el liceo. En el caso de la directora, es la primera vez que trabaja con chiquilines sordos, por eso mismo el intérprete institucional es indispensable para ella, tanto como para el adscripto, que es el que tiene el contacto más directo con ellos cuando tienen horas libres para hacer actividades. Están totalmente nulos, ya es una situación desesperante, ya estamos en junio y nuestros hijos están como que recién salieron de la escuela. Y un grupo de intérpretes de lengua de señas que trabaja justamente en secundaria cuestionó la modificación en la elección de horas. Sí, aseguran que hay profesionales con disponibilidad, pero que no pueden tomar horas y que esto perjudica a las y los estudiantes. Desde 1996, las aulas en nuestro país deben contar con intérpretes para acompañar la trayectoria educativa de estudiantes sordos o con hipoacusia. En 2001 se reconoce la lengua de señas uruguayas como lengua oficial. Sin embargo, quienes interpretan reclaman que no se les reconoce su rol dentro de secundaria. Este año hubo un cambio en la reglamentación y se nos exige que tenemos que tomar lo que se llama paquete de horas. ¿Y esto qué significa? Significa que, por ejemplo, para trabajar en un liceo, en el Liceo 32, por ejemplo, ahora que está ocurriendo esta situación, tenemos que tomar todo el turno, o sea, desde la primera hora hasta la última hora. El caso es que, ante la situación de los intérpretes que somos multiempleo, que trabajamos en distintos lugares,
ahora, a esta altura del año, es muy difícil que una sola intérprete pueda cubrir toda esa tarde de lunes o tarde de miércoles. Entonces, lo que nosotros pedimos es flexibilizar esas normas, que volvamos a, como hacíamos hasta el año pasado, de que una compañera pueda tomar 2 horas, 3 horas, ¿sí? Y de esa manera poder dar cobertura a las horas de intérprete. La realidad es que los estudiantes están yendo a la clase y no hay intérprete de lengua de señas, por lo tanto, están perdiendo el contenido de esa asignatura, están perdiendo horas de clase, están perdiendo días de clase. Lo que está por detrás es garantizar la educación de calidad de los estudiantes y las estudiantes sordas del Uruguay. Bien, momento de irnos hacia el Parlamento, como habíamos anunciado, mucha actividad en esta jornada y ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Luca Veloz. Luca, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pilar. Saludo para ti, para José María, para todos allí en el estudio. Como ya lo venimos marcando en este noticiero, hoy la actividad en el Senado estará centrada en el posible desafuero al senador Gustavo Penadez. Y estamos con el senador Charles Carrera del Frente Amplio. Bueno, hay un tratamiento en comisión, pero el Senado en el Pleno deberá decidir. Sí, nosotros, bueno, en primer lugar, buenos días. Nosotros desde el Frente Amplio solicitamos que pasara por comisión. Desde el Frente Amplio solicitamos que se nos entregara una copia de lo que envió la Fiscalía y el documento de la Suprema Corte de Justicia a cada uno de los integrantes. En principio hay que decirlo, que se quería darnos únicamente el documento oficial y que no se hicieran reproducciones, pero eso atenta a los fueros de los legisladores y hoy vamos a dar discusión. Y la intención de la bancada nuestra es por un tema por la gravedad de los hechos y porque hay que tomar algunas medidas judiciales en torno a esta situación, hay que diligenciar pruebas y otros asuntos. La intención nuestra es estudiar el documento hoy y ya hoy mismo promover un proyecto de resolución en el sentido, para elevar mañana al plenario y que mañana lo discuta el plenario. Mañana ya se discutiría en el plenario. En la comisión se formalizó el pedido de una sesión secreta, como trascendió a través de la prensa. A nosotros, en principio, ese planteo fue únicamente de una legisladora del Partido Nacional, por lo que se nos dijo ayer en coordinación, se lo dijo nuestra coordinadora, nadie había planteado que la Comisión de Constitución fuera secreta y lo mismo el Pleno. Nosotros ya habíamos definido como el Frente Amplio que no íbamos a aceptar que las comisiones fueran secretas y en el Pleno ahí sí requiere una mayoría calificada que sin los votos del Frente Amplio no se logra. Hay otro tema que entonces mañana podría estar la decisión sobre esto, pero hay otro tema que está en las últimas horas y es el caso Marcet, la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores, del ministro del Interior y ahora salió la ex subsecretaria a señalar que estaban en conocimiento todos los participantes de esa interpelación de los chats famosos donde hay un intercambio y se sabe fehacientemente que Marcet es un narco peligroso. Sí, eso es sumamente grave, las revelaciones de ayer, pero confirman la tesis del Frente Amplio. Nosotros del Frente Amplio siempre lo dijimos, que las autoridades de Cancillería e Interior tenían pleno conocimiento de quién era Marcet. Y lo grave de esta situación es que no se tomó ninguna medida a los efectos de evitar lo que pasa hoy, que está prófugo. Entonces, en nuestra opinión, confirma esta situación. En nuestra opinión, estas autoridades, tanto el ministro como ministro de Cancillería como el ministro de Interior, deben renunciar. Es inadmisible que vengan a mentir aquí en el Parlamento Nacional. En un sistema republicano, con rendición de cuentas, con un sistema de interpelación, es inadmisible que pase lo que pasó. Y nosotros, el Frente Amplio, estamos analizando qué acciones parlamentarias vamos a promover. Pero la bancada de senadores está en sesión permanente con este asunto y en estos días vamos a estar anunciando la acción parlamentaria que vamos a desarrollar. ¿Puede haber un nuevo llamado? Nosotros estamos analizando. Lo que sí consideramos es que es inadmisible que se venga a mentir al Parlamento. Es inadmisible que no se reconozcan las fallas. Y acá, por acción o por omisión, hoy tenemos un narco peligroso y pesado, en palabra del subsecretario del Interior, que está libre, que está prófugo de la justicia.
en un contexto de que ha aumentado la peligrosidad, que ha aumentado el tema del flujo de narcotráfico en la hidrovía Paraná, Paraguay, Río de la Plata, y eso es muy grave la situación que se está viviendo. El argumento es que, si bien se sabía que corría una investigación sobre Marcet, no estaba el pedido de captura internacional, y eso es lo que ellos dicen, que no tenían conocimiento de la peligrosidad plena de Marcet. Nosotros, en la interpelación que se hizo aquí en agosto del año pasado, nosotros denunciamos que el 15 y 16 de diciembre del 2021, el ministro del Interior con el director de la policía estuvo en el comisionado, en la Fiscalía del Alto Paraná, que estaba analizando y estaba llevando adelante la operación SMARF. Es decir, la operación que estaba analizando toda la trama de lavado de activos que involucraba al clan Marcet y los narcos socios a Marcet. Acá, es decir, existía información, existía una operación que se estaba desarrollando, y esa operación se está desarrollando a partir de información de la Dirección de Drogas de Uruguay. Es inadmisible que en el Ministerio del Interior, que las autoridades, tanto el ministro como el subsecretario, no hayan realizado ninguna acción para, por lo menos, detener la libertad de Marcet. Porque tampoco nos olvidemos que desde Cancillería se elevó una nota a finales de noviembre del 2021, donde se decía que el ciudadano Marcet tenía derecho a un pasaporte. Y a partir de todas esas acciones del Poder Ejecutivo uruguayo, encabezado en la Cancillería del Ministerio del Interior, es que se logra, con un trámite express, es que se logra la libertad. Marcet logra la libertad. Y eso es muy grave, y por eso es que no se puede venir a mentir al Parlamento. Las revelaciones de ayer confirman justamente esto, y bueno, y nosotros estamos analizando las acciones, pero que se venga a mentir al Parlamento es inadmisible. Esperemos entonces cuál es la resolución de la bancada del Frente Amplio sobre este tema, si hay o no un nuevo llamado a los ministros aquí al Senado. Bien, muchísimas gracias, Lucas. Seguiremos atentos a lo que surja en esta jornada del Parlamento con varias actividades, como dijimos. Claro que sí. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero no se vaya de la pantalla de TV Ciudad, porque el minuto se arranca Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13:30 con nuestra compañera Rosina Mayarini, y nosotros bien temprano a las 8 los estamos esperando aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Que pasen bien.